Durante más de una década una sombra se cernió sobre la costa sur de Long Island. Un fantasma que acechaba en los márgenes de la sociedad, dejando a su paso un rastro de terror casi imposible de seguir. Esta es la historia de cómo se descubrió su cementerio privado, y de la larga y tortuosa caza para ponerle por fin un rostro al... Imaginaos un lugar así, aislado, azotado por el viento, donde la maleza y los pantanos se funden con el océano. Eso es Ocean Parkway, una carretera solitaria que parece diseñada para guardar secretos. En mayo de 2010, la policía buscaba allí a una mujer desaparecida, Shannan Gilbert. No la encontraron, pero lo que sí hallaron meses después desataría una auténtica pesadilla. Diciembre de 2010. Un oficial y su perro de rastreo dan con unos restos óseos dentro de un saco de arpillera. A los 2 días se encuentran 3 cuerpos más. El comisario Dormer lo tuvo claro al instante. Lo que empezó como la búsqueda de una persona se acababa de convertir en la escena del crimen de un depredador metódico. Y esto era solo el principio. La conmoción inicial pronto dio paso a un horror a una escala mucho mayor. La policía se dio cuenta de que no estaba investigando 4 asesinatos, sino que había tropezado, literalmente, con un campo de exterminio personal. La pregunta era aterradora: ¿qué otros horrores se escondían en esa playa? Estas primeras 4 víctimas serían conocidas para siempre como las 4 de Gilgo. Sus cuerpos, descubiertos con apenas días de diferencia, revelaron inmediatamente un patrón, una firma escalofriante que conectaba sus destinos. ¿Qué tenían en común estas mujeres? Fijaos bien en las similitudes. Todas eran mujeres jóvenes, de complexión pequeña, que usaban la misma plataforma online para encontrar clientes. El asesino las estranguló, las envolvió en la misma tela áspera y las desechó exactamente en el mismo tramo de playa. Era un ritual, un método que dejaba claro que no era la primera vez que lo hacía, y que probablemente tampoco sería la última. Este hombre disfrutaba de su macabro juego. A medida que la nieve del invierno se derretía en la primavera de 2011, el horror no hacía más que crecer. La búsqueda se amplió y empezaron a aparecer más restos humanos, cuerpos desmembrados, cráneos, huesos. Ocean Parkway se reveló como un mapa macabro, y cada hallazgo añadía otra capa a la oscura leyenda del asesino de Long Island. Era como si la propia tierra estuviera vomitando los secretos de un monstruo. El número oficial de víctimas vinculadas al caso llegó a 10, pero las investigaciones sugieren que podrían ser hasta 18. Los crímenes se extendían en el tiempo, con algunas víctimas que llevaban desaparecidas desde los años 90. El asesino había estado operando impune durante casi 20 años. La pregunta es, ¿cómo era posible que nadie lo hubiera detenido? Con un cementerio de víctimas, pero sin un solo sospechoso claro, la investigación entró en una larga y frustrante hibernación. El asesino se convirtió en un espectro, una leyenda urbana para algunos, una amenaza muy real para otros. ¿Quién era este fantasma que aterrorizaba Long Island? Esta es la pregunta que atormentó a los investigadores y a toda la comunidad durante años. Hablamos de un individuo astuto, que conocía el terreno a la perfección, y quizás también los procedimientos policiales. Sabía cómo desaparecer, cómo no dejar rastro, y parecía disfrutar del juego del gato y el ratón. Era un depredador inteligente, y eso lo hacía aún más peligroso. Los expertos, claro, crearon un perfil. Seguramente era un hombre local, alguien que pasaba desapercibido, con acceso a sacos de arpillera, quizá por su trabajo. Pero este perfil encajaba con miles de personas. La teoría era sólida, pero la realidad era un vacío absoluto. No había ADN, ni testigos fiables, ni un solo nombre al que vincular la pesadilla. La policía estaba buscando a un fantasma. A lo largo de los años, claro, surgieron varios nombres. Un jefe de policía corrupto, un carpintero con un historial violento, clientes, vecinos. Cada uno parecía una pista prometedora, pero todas acabaron en nada. El verdadero asesino permanecía oculto, probablemente observando cómo la policía perseguía sombras, mientras la frustración de los investigadores no hacía más que crecer. En 2020, casi una década después de los primeros hallazgos, la policía reveló una prueba que había mantenido en secreto: un cinturón de cuero, encontrado en una de las escenas del crimen y que creían que pertenecía al asesino. Las iniciales, HM o WH, dependiendo de cómo se mirara, eran una pista tangible en un caso lleno de fantasmas. Por fin tenían algo a lo que aferrarse. Pero, ¿a quién pertenecía? 13 años. 13 años después del descubrimiento de los 4 de Gilgo, cuando el caso parecía destinado a quedarse sin resolver para siempre, una nueva fuerza operativa y la tecnología moderna cambiaron el juego por completo. A veces, la justicia tarda, pero llega. Y de repente, todo encajó.
Los investigadores desempolvaron la declaración de la compañera de piso de Amber Costello, que recordaba una camioneta Chevrolet Avalanche. Conectaron los teléfonos desechables que el asesino usó para atormentar a la familia de una de las víctimas con zonas muy concretas de Massapequa y Manhattan. Y finalmente, la prueba irrefutable. Un agente recogió una caja de pizza que el sospechoso tiró a la basura. El ADN de la corteza coincidía con un pelo encontrado en el saco de arpillera que envolvía a una de las víctimas. Tenían a su fantasma. Y el rostro del mal resultó ser sorprendentemente ordinario. Un hombre de familia, un profesional respetado que vivía en un tranquilo suburbio a pocos kilómetros de donde había desechado a sus víctimas. Nadie podía creer que el monstruo que había aterrorizado Long Island durante años fuera uno de ellos. Rex Geoberman, un arquitecto que trabajaba en Manhattan desde 1987, un hombre casado y con hijos. Nadie, absolutamente nadie en su vida aparentemente normal podría haber sospechado la monstruosa doble vida que presuntamente llevaba. Vivía a plena vista, ocultando un abismo de oscuridad, y todo ello sin mostrar el más mínimo remordimiento. Y es que lo que resulta realmente interesante aquí es cómo todas las piezas del rompecabezas encajan de una forma que da escalofríos. La camioneta coincidía, los teléfonos desechables se conectaban a sus ubicaciones. Las búsquedas en Internet de material sádico y de las propias víctimas eran, bueno, totalmente incriminatorias. Y lo más fuerte, su familia siempre estaba de viaje cuando se cometían los crímenes, dándole libertad total para cazar. Todo estaba planeado, todo calculado, no había nada dejado al azar. En julio de 2023, fue arrestado y acusado de los asesinatos de Melissa, Megan y Amber. Más tarde, se añadieron los cargos por la muerte de Maureen, Jessica, Valerie y Sandra Costilla, esta última asesinada en 1993, lo que demostraba que su actividad depredadora había comenzado mucho antes de lo que se pensaba. Los nombres de las víctimas por fin tenían un presunto culpable, y sus familias la esperanza de que al fin se hiciera justicia. Es crucial recordar que a pesar de la abrumadora cantidad de pruebas presentadas por la Fiscalía, el acusado mantiene su inocencia. El proceso judicial sigue su curso y será un jurado quien determine su culpabilidad, porque hasta que se demuestre lo contrario, toda persona es inocente. La detención de un sospechoso ha traído un cierto cierre a una herida que ha supurado durante décadas. Pero quedan preguntas. ¿Hay más víctimas? ¿Actuó siempre solo? El arresto puede haber atrapado al hombre, pero el terror que sembró y las vidas que destruyó forman una sombra que perdurará para siempre en la arena de Long Island, y nos recuerdan que a veces el mal puede esconderse en los lugares más insospechados.